Las computadoras son un aparato electrónico, que nos permite obtener varias funciones, ya sea el obtener conocimiento, o usarlo como un mundo de entretenimiento virtual. En esta producción hablaremos de estos aparatos electrónicos, específicamente voy a explicar, el origen de la computadora. Antes de todo veremos los primeros antecedentes de las computadoras, que se remontan en el año 4000 a.C., en esa época se inventaron las primeras máquinas diseñadas para la aritmética y las primeras reglas de cálculos, entre ellos se encuentra el ábaco, un importante adelanto de la materia. Muy posteriormente se crearon inventos más sofisticados, como la máquina de Blaise Pascal, conocida como máquina de Pascal o pascalina, creada en 1642, consistía en una serie de engranajes que permitían realizar operaciones aritméticas mecánicamente. Al mejorarla, en 1671 Gottfried Leibniz dio inicio a las primeras calculadoras, primas cercanas del computador. En 1802 Joseph Marie Jacquard inventó un sistema de tarjetas perforadas que le permitiría automatizar sus telares y reducir así la necesidad de mano de obra. En 1822 fueron la inspiración del inglés Charles Babbage en la creación de una máquina de cálculo diferencial. Babbage es el padre de la computadora porque en 1834 inventó una suerte de máquina analítica. Bueno, una vez ya pasamos por los antecedentes de las computadoras, pasaremos por sus generaciones. Iniciaremos con la primera generación que empieza en 1940, y finaliza en 1952. La generación inicial de computadores inicia con la invención de las primeras máquinas de cálculo automáticas, que podían considerarse propiamente un computador, respondían a la necesidad durante la Segunda Guerra Mundial de descifrar códigos secretos enemigos, estaban basadas electrónicamente en válvulas y tubos al vacío, podían programarse mediante un conjunto de instrucciones simples, que debían suministrarse al sistema a través de tarjetas perforadas de papel o de cartón, como en el invento de Babbage. Finalizando la primera generación, pasaremos por la segunda generación de computadoras que empieza en 1956 y finaliza en 1964. La segunda generación representó un cambio importante, ya que se sustituyeron las válvulas de vacío por transistores, permitiendo hacer las máquinas mucho más pequeñas y reduciendo además su consumo eléctrico. Estas fueron, también, las primeras máquinas en disponer de un lenguaje de programación, como el célebre Fortran. Así, pronto se hizo obsoleto el sistema de las tarjetas perforadas. Terminando con la segunda generación, continuaremos con la tercera generación de computadoras. Su duración fue en el año 1965 hasta el año 1971. El salto a la tercera generación estuvo determinado por la invención de los circuitos integrados, permitieron aumentar la capacidad de procesamiento de las máquinas y, por si fuera poco, reducir sus costos de fabricación. Se trataba de circuitos impresos en pastillas de silicio, con pequeños transistores y semiconductores incorporados. Este fue el primer paso hacia la miniaturización de las computadoras. Bueno, ya bien resumidito tenemos la tercera generación de computadoras. Ahora proseguiremos con la cuarta generación que empieza en el año 1972 terminando por el año 1980. La paulatina integración de los anteriores componentes electrónicos propició la aparición de los microprocesadores, nuevos circuitos integrados que reúnen todos los elementos fundamentales de la computadora y que empezaron pronto a llamarse chips. Gracias a ellos, las computadoras podían descentralizar sus operaciones lógico-aritméticas, por ejemplo, reemplazar la memoria de anillos de silicio por memoria de chips. Fue un paso importante hacia la microcomputarización. A esta generación pertenecieron las primeras computadoras personales o PC. Finalizando esta generación llegaremos a una de las más recientes, la cuarta generación que empieza en el año 1983 hasta el año 2019, la generación más reciente y vigente hoy en día, presenció la más enorme diversificación en el ámbito de la computadora de toda su historia. Se hizo portátil, liviana y cómoda, e incluso expandió sus fronteras de uso gracias a la posibilidad de las redes informáticas. El computador ya ni siquiera necesita estar fijo en una habitación, sino que puede viajar en nuestros maletines. Nunca antes la velocidad de procesamiento, la versatilidad y la comodidad convergieron tanto en el mundo de la computadora, permitiéndole fusionarse con los teléfonos, dando nacimiento al smartphone, y con otros muchos formatos diferentes. Bueno, queda la sexta generación, inicia en el
año 2019 y termina en una fecha desconocida. ¿A qué me refiero con esto? Lo que intento decir es que las computadoras seguirán avanzando y evolucionando, pero por el momento no tendremos más información. Desde acá quiero dar mi conclusión. Bueno, me gustó mucho narrar esta historia, es interesante de pasar en una chatarra a una de las máquinas más importantes del mundo. Antes de retirarme, esta información fue sacada de sitios web, por lo tanto si tengo un error o me faltó un detalle no duden en decírmelo en los comentarios. Yo hasta acá me despido, nos vemos amigos y hasta la próxima.